Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Recientemente el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley de los inquilinos que crea también un registro de deudores morosos. Esto es importante ya que pretende solucionar un problema social entre propietarios e inquilinos que se viene dando durante décadas en nuestro país. En ese sentido, especialistas en derecho civil reconocen que puede haber un abuso, digamos, de parte de los inquilinos hacia los propietarios. No obstante, también advierten de la importancia de reglamentar cuidadosamente esta norma, ya que puede afectar el derecho de defensa de los inquilinos morosos. Para hablar sobre este tema, hemos invitado al doctor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, y también nos acompaña el doctor Carlos Chueca. Él es gerente general de la empresa Inquilinos Morosos. Les damos la más cordial bienvenida. Gusto estar ahí. Antes de iniciar este diálogo, vamos a ver una breve encuesta para ver cuál es la percepción de la ciudadanía sobre este tema. Está bien esa ley porque hay muchos que se apropian del inmueble y no quieren salir. Yo creo que dándose esa ley ya estaría estipulado y entonces estarían los propietarios amparados, ¿no? Para no sufrir una pérdida o al menos un perjuicio, ¿no? Yo creo que era necesario porque los inquilinos hay inquilinos que son bien abusivos. Tienen esa costumbre, entran y después a través de regularidad se quedan un montón de tiempo y no pagan. Y hay que ver que hay gente que ha invertido sus ahorros en una casa, alquila una parte porque la necesita y se mete en problemas. Mira, yo creo que en realidad esta norma cae, como se dice, como anillo al dedo, ¿no? Porque hay un montón de gente que es demasiado sinvergüenza. Te lo digo por experiencia propia, ya, porque yo doy en arriendo un pequeño departamento y la persona que me lo alquila, ¿no? Ya lleva más de un año que no me paga alquiler, y con decirme y aducir que no tiene dónde ir, no quiere salir. Entonces ya yo le he puesto las denuncias, todo, ¿no? El caso para sacarlo, pero sin embargo no quiere salir. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y creo que ha sido más que necesaria que esta norma se dé. Si se aprueba esta ley, espero que sea salomónico, pues, ¿no? Porque de ambas partes siempre va a haber ese tipo de abuso, ¿no? Es un abuso contra los inquilinos, porque cuando uno es como dice, derecho en sus pagos. Entonces creo que nos debe dar una prioridad para conseguir otro trabajo y poder así mantenerse en el mismo sitio. Bien, hemos podido apreciar entonces que la mayoría de ciudadanos está de acuerdo con esta importante propuesta de ley. Sin embargo, también han expresado su preocupación en el sentido de que no vayan a pagar justos por pecadores y también que el remedio puede ser más grave que la enfermedad. Es verdad, la publicidad que se ha dado a la discusión sobre esta ley ha sido de tal magnitud que pareciera que en el derecho peruano no hay normas sobre desalojo, y sí las hay. El gran problema a lo largo de los años ha sido que los procesos han sido muy complicados, enredados y se han prolongado a lo largo del tiempo. Entonces hay que centrar bien y ver lo bueno y lo malo. Esta norma tiene muchas buenas intenciones, claro que sí, pero hay que buscar, como decías, el justo medio. Uno de los temas que a mí me parece bastante significativo es lo de la creación del registro, ¿no? Pero habrá que ver cómo se implementa. El registro, ¿por qué? Porque de lo que habla el registro es de poner el derecho a la información que tienen los ciudadanos al alcance de la mano. Cualquier forma que se tenga para poder tener datos, para tener alguna certeza sobre algo, en este caso sobre la identidad o la capacidad de pago de la persona que tú piensas traer como inquilino, es siempre bienvenida. Pero los pasos para llegar a estar inscrito en ese registro pueden ser mucho más complicados de lo que se piensa, ¿no? Eso va en el tema de la reglamentación. Bueno, la ley, el proyecto de ley ya tiene una serie de consideraciones, ¿no? Que, por ejemplo, se tiene que hacer una solicitud al juez, el juez tiene que evaluar si existen 3 meses consecutivos de deuda impaga, se tiene que notificar al inquilino moroso para que dentro del segundo día formule los descargos, y luego de eso el juez tiene que en el 5.º día resolver. O sea, hay normas reglamentarias en la iniciativa, ¿no? Al respecto, doctor Chueca, también es importante de repente destacar que esto puede ser hasta cierto punto también positivo, en el sentido de que hay muchos propietarios que se veían afectados durante años y décadas, ¿no? Que no recuperaban la propiedad y aparte que los inquilinos pagan el monto que querían de repente al Banco de la Nación, y era una especie de abuso también.
Sí, claro. Ustedes de repente también ya tienen un registro. Sí, de casos. bueno, nosotros tenemos un registro ya, que es que lo pueden encontrar en la página web, que es inquilinosmorosos.com. En esa página uno puede encontrar si una persona o un inquilino es moroso, si tiene algún juicio de desalojo, si tiene algún juicio de cobranza también. Esa base de datos está en la página web, como digo, y no estarían, digamos, descubriendo nada atípico con esta nueva ley. Sin embargo, concuerdo con el doctor en el sentido de que, de hecho, sí se tiene que resumir los procesos, el proceso judicial hoy en día, el desalojo, que es un proceso que puede durar años, como dice bien, y de hecho también hay que tener mucho cuidado con los truquitos que pueden tener los inquilinos para alargar ese proceso adrede. ¿Y por qué dura años? ¿La carga procesal también influye? Definitivamente influye la carga procesal, influye mucho que el Poder Judicial... De amparo, de repente, también pueden aplicarse de alguna medida. Las maniobras dilatorias. Las maniobras dilatorias, básicamente. Que el juez, en lugar de irse para el fondo de la cuestión, cae en estas trampitas de estos detallitos, ¿no? Y los juicios de desalojo son sumarios, son procesos sumarios. Claro. La palabra sumario, como ella misma lo define, implica que son procesos que deberían ser cortos, claro. Deberían ser procesos someros, pero los procesos se dilatan, y lo que debería tomar pues un tiempo razonable, un lapso razonable de tiempo, 2 años, cuando mucho, puede convertirse en 5 o 7 años. Acá el colega tiene pues un montón de casos que lleva y en promedio no le duran eso, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, de hecho también, si uno, como dice el doctor acá, lee el proceso sumario en el Código Procesal Civil, se da cuenta que uno interpone la demanda, uno lee eso, en 5 días el inquilino puede contestar la demanda, se va a una audiencia de conciliación dentro del proceso y se emite sentencia. Si uno lo lee, suena rapidísimo. Sí. Suena rapidísimo, ¿no? Se cuenta con los dedos de la mano. Exactamente, los días. Pero la realidad es otra. Y la realidad no se está atacando con este proyecto de ley. Lo que se está atacando, sí es verdad, se están reduciendo etapas, pero no se está viendo el tema de la carga procesal del Poder Judicial, por ejemplo. No se está tomando en cuenta eso. ¿Deberían crearse entonces juzgados especiales? Podría ser una opción. Podría ser una opción porque la experiencia de los juzgados comerciales así lo demuestra, ¿no? Han conseguido quitarle al Poder Judicial un montón de carga y son más céleres. Quizás no tanto como uno quisiera, pero lo son. En realidad en el Perú todos los procesos judiciales se caracterizan por la lentitud, ¿no? Por eso lo que habría que ver en este proyecto de ley que estamos comentando pero el proyecto, si me permite, justamente plantea una conciliación para evitar llegar pues al proceso judicial. Es que ya hay etapas en las cuales se supone que las partes podrían terminar el proceso si lo quisieran. Ya en la legislación vigente existe eso. Yo no sé qué de innovador va a tener que en esta ley se consignen estas etapas, ¿no? ¿Serán observadas o no? Ahora bien, si hay un inquilino que es moroso, definitivamente porque no quiere pagar o no le interesa pagar, si no ha pagado en los 3 meses anteriores o en los 3 años anteriores, es bastante improbable que en una ley más sobre el tema lo pueda compeler a hacerlo. Pero yo me imagino que en el reglamento que estará por publicarse se establecerán algunas medidas. Ahora, una cosa es clara, para todos los que somos abogados y hemos litigado alguna vez, si el Poder Judicial no destina los recursos, las capacidades y todas las medidas que sean necesarias, esta ley va a ser un saludo a la bandera como tantas otras. Bueno, definitivamente el tema presupuestal es importante, pero ¿qué es lo que le importa más de repente a la ciudadanía, a los propietarios? Recuperar su inmueble, ¿no? Para de repente, y el tema de la deuda después, por último, ¿lo ven o no lo ven? Bueno, no sería tan justo, ¿no? En la experiencia que nosotros tenemos, efectivamente, ¿no? Los propietarios generalmente buscan recuperar el inmueble lo antes posible, pero eso también se debe a que no hay una evaluación previa del inquilino para ver a quién efectivamente le estamos alquilando el inmueble. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, podemos dar a los propietarios? Para tener ciertas garantías, ¿no? Exacto, o sea, un monto de garantía para ver cómo dejan el inmueble al final, ver si esa persona de repente tiene algún bien que pueda solventar la falta de pago y si no paga, poder interponer una cautelar y embargar de repente los bienes que tiene. O de repente, si no tiene bienes, pues solicitar un garante y que sea un garante sólido también y ponerlo en el contrato y que el contrato sea firmado también por el garante. Lo más elemental, redactar un buen contrato. Tal cual. Redactar un buen contrato, porque hay mucha informalidad, como comentábamos hace unos instantes, en este mercado, ¿no? Y los propietarios no saben, al final del día no saben si han hecho un buen contrato, si están arrendando en condiciones adecuadas. No se sabe, porque no hay información suficiente. Quizás lo más rescatable del proyecto de ley sea eso, no lo del registro. Yo realmente espero que esa iniciativa prospere, porque sencillamente es una herramienta más que se le va a dar a los propietarios acuciosos para contratar.
Pero, por ejemplo, ya existe un registro privado vigente, y yo no sé si la gente lo está visitando, no lo está visitando, Claro, de repente falta si más es publicitado, difusión, ¿no? no es publicitado, ¿no? Y en ese sentido, pero digamos, esta ley se puede pensar que se ha dado más para favorecer a los propietarios, pero no hay, en cierta medida también, algún tipo de abuso de parte de algunos. No vamos a suponer que no todos los inquilinos son malos, algunos inquilinos son buenos y dejan la propiedad en excelente estado y no les devuelven la garantía que dieron, Eso es el verdad. mes de garantía, Ahí, los 2 meses o 3. Lo que decía el doctor también, ¿no? De hecho, la formalidad. En el contrato se puede tipificar claramente cómo hacer los descuentos de la garantía y cómo se va a llevar a cabo la entrega si es que sobra dinero luego de inspeccionar el inmueble. Un consejo que siempre damos es que a la hora de elaborar contratos adjuntemos fotos al momento de recibir el inmueble como arrendadores y como arrendatarios, y una vez terminado el tema del arrendamiento, poder comparar con la foto inicial el estado final del inmueble y hacer los descuentos respectivos. Bueno, ya más o menos hace algún tiempo, de un tiempo a esta parte, se estaba dando esto como usual, digamos, que en la firma de contratos se presenten o videos o fotos del inmueble, en qué estado se entrega, ¿no? Y en qué Pero no, estado se pero no todos lo saben. No saben todos, lo saben. O sea, yo, por ejemplo, a mí me Eso parece, tal vez si lo haces a a mí través me de parece una una inmobiliaria. idea estupenda, ¿no? Una práctica estupenda. Más hoy en día que cualquiera puede tomar fotos con los celulares, ¿no? O sea, que nos cuesta poder tomar fotos o filmar. Sí. Pero al final, lo que se debería buscar, básicamente, es que esta ley, cuando llegue a promulgarse, si es que el presidente no la observa, matice bien. Es decir, resalte lo que es fácil, lo que es cumplible y lo separe de aquello que pueden ser solo buenos deseos. Yo creo que deben de dedicarle bastante atención al registro, porque la constitución de un registro virtual que pueda ser visitado por las personas, yo creo que es más viable que los propietarios o que los inquilinos morosos se amedrenten o se sientan amenazados. Hay de todo. Hay inquilinos que no pagan porque sencillamente el propietario no les arregla la vivienda, les entrega la vivienda que se empieza a caer a pedazos al tercer día que están ocupándolo, así como también hay propietarios que son muy correctos, muy caballerosos, y le entregan un bien, el inquilino lo destruye en los 3 días y está que lo llama y lo fastidia y le pide arreglos constantes. Hay de todo, ¿no? Pero eso ¿qué implica? Un análisis caso por caso. Entonces, ese análisis por caso, ¿a quién le corresponde? Al Poder Judicial, a la autoridad judicial. El juez debería dirimir, viendo los hechos y las pruebas presentadas por las partes, qué es lo que resulta más viable. Pero el problema es que los jueces a veces se toman años en dirimir estas controversias, y eso perjudica los legítimos intereses del propietario y del inquilino también. Bien. Yo creo que en ese sentido no comparto tanto la opinión del doctor, porque creo que el registro de morosidad de inquilinos morosos y morosos en general existe hoy en día, y si bien colabora a tener un antecedente de un potencial inquilino o de un potencial deudor, uno puede verificar la base de datos que manejamos. Creo que el problema principal es el tema del Poder Judicial y el tema de acelerar un poco más el proceso judicial, en este caso el desalojo que es el que estamos tocando. Creo que no puede ser, por ejemplo, que hoy día sea obligatorio ir a un centro de conciliación antes de iniciar un proceso judicial de desalojo, con el inquilino que nunca va, porque se le cita una vez y no va, se le tiene que citar una segunda vez y tampoco va, y perdimos un mes y medio más ahí. Bueno, pero es la opción. Ellos pueden decir, no me dieron la posibilidad de conciliar. ¿Pero por qué? No, pero es que hay una audiencia de conciliación dentro del proceso. Entonces, ¿para qué tener una previa? No Para tiene evitar lógica. el juicio. Es que no se evita el juicio. Al final el inquilino nunca va. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué no poner, ya que usted dice eso, que debería haber una conciliación previa, que sea voluntaria? Si mi inquilino y yo queremos conciliar, vamos de la mano los dos al centro de conciliación y hacemos un acta de conciliación. Si yo sé que mi inquilino no va a ir porque sé que no va a ir, no le da la Claro, gana es de una ir, pérdida de tiempo. es una pérdida de tiempo. Entonces, Bien. ¿para qué tener eso? Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a retornar con más aquí en Voz Ciudadana, el tema entre propietarios e inquilinos a raíz de la aprobación de una ley al respecto. Regresamos enseguida. Retornamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema de los inquilinos y propietarios a raíz de la ley aprobada, el proyecto de ley aprobado por el Parlamento Nacional, que está pendiente de promulgarse. En definitiva, esta propuesta favorece más a los propietarios que a los inquilinos. Yo creo que esa es la idea que está circulando, ¿no? Que algo así, en el sentido de que la legislación existente beneficia más al inquilino y que esta nueva legislación va a beneficiar más al propietario. Pero yo creo que eso es una apreciación. ¿Por qué? Porque en la medida en que la ley no se efectivice, va a ser otro saludo a la bandera. Yo insisto
que todo lo que sea transmisión de información a los usuarios, a los ciudadanos en general, es bueno. Si existen registros como este que se ha creado, el registro privado, el que nos habla nuestro amigo, etcétera, son iniciativas excelentes, ¿no? Pero a veces no son suficientemente conocidas. Por ejemplo, el Indecopi creó un registro que es Gracias No Insista, en el cual se pueden registrar todas aquellas personas que reciben publicidad invasiva en los celulares, el spam y todo. Hasta el día de hoy hay muchas personas que no lo conocen. E incluso aún hay personas que lo conocen, se inscriben en el registro, pero igual siguen recibiendo publicidad engañosa. Entonces, no solo es que falta difundir el registro, sino que falta fiscalizar que se cumpla lo que se dispone. Y como ese hay otros registros, ¿no? Por ejemplo, el Código del Consumidor también ha creado un registro de proveedores que no brindan servicios adecuados. Pero para eso se requiere que el proceso culmine en primera y segunda instancias administrativas. Y es un portal web que no sé si hasta la fecha está funcionando o no. Es decir, repito, lo que más falta en nuestro país, y además es un derecho de los consumidores, es el derecho a la información. Mientras más información... Claro, para poder hacer uso de esas herramientas. Para que tú puedas hacer uso de esas herramientas. Es verdad, eso es. Y quizás eso es por lo que yo digo, yo creo que eso es lo más remarcable de la ley. Pero no sé, leyendo las otras disposiciones, si se puedan efectivizar, porque ya son disposiciones de orden procedimental, ¿no? Digamos, para que no se genere esta tendencia de pensar que favorece solo o a los inquilinos, o en este caso a los propietarios, podríamos hablar un poco acerca, una breve pincelada acerca de los derechos y los deberes de los inquilinos y de los propietarios, en este caso de los inquilinos. Bueno, sí, de hecho, el inquilino tiene que mantener el inmueble en el estado en que se le entrega, ¿no? Al principio del arrendamiento. Eso es fundamental porque al final se podría descontar lo que hemos estado conversando, que es la garantía que se entrega al principio del contrato, ¿no? De hecho, recomendar tomar las fotos para poder comparar el estado del inicio y el estado final del inmueble, ¿no? Ahora, el tema de, digamos, errores en la construcción, digamos, ya es un tema del propietario, evidentemente. Si tiene defectos la construcción, es un tema que el propietario debe subsanar, por ejemplo, ¿no? Ahí hay varias cositas que se podrían... ¿Todo eso tiene que estar estipulado en los contratos? Bueno, básicamente sí, claro. Tiene que estar... tema también de pago de impuestos. Del pago de impuestos es una obligación del propietario pagar el 5% que es el impuesto a SUNAT. Eso es obligatorio pagarlo, también mensualmente. El tema de los productos y servicios inmobiliarios es tan delicado y tan crítico que incluso merece un capítulo del Código del Consumidor, ¿no? Porque los consumidores tienen que ser orientados para comprar viviendas, sea de primera mano o de segunda mano. La gente no sabe comprar, pero tampoco sabe alquilar. O sea, no saben hacer ni una cosa ni otra. Por ejemplo, nosotros conocemos de casos de personas que compran inmuebles de segunda mano y tienen vicios ocultos, defectos que no le fueron comunicados. Pero lo que le pasa al comprador de buena fe le puede pasar también al inquilino de buena fe. Claro. Está también el caso de los retrasos, está el caso de las deudas que no vienen. Entonces el consumidor o el inquilino también, ya que estamos hablando de derecho al inquilino, debería estar en condiciones de solicitarle al propietario toda la información que le permita garantizar que su posesión no va a ser perturbada, porque eso puede suceder. No, y el tiempo también que tiene la construcción, ¿no? Porque una cosa es una vivienda nueva, yo conozco el caso y otra cosa que tiene varios años que puede deteriorarse las cañerías, la terma, en fin. Yo conozco el caso de una decana de derecho que compró un inmueble de segunda mano lindo, bello, y a la semana de estar ocupando el inmueble empezó a haber un fuerte olor de humedad en uno de los dormitorios, y cuando investigaron vieron que dentro del closet, la pared del closet estaba brotando el agua. Se le habían pasado una mano de pintura para la venta. Una maquillada. Una maquillada y estaba brotando el agua, ¿no? Entonces, eso le puede pasar a un adquirente en propiedad. Claro, pero también le puede pasar a un poseedor, o sea, le puede pasar a un inquilino. Entonces, yo creo que falta también una intensa campaña informativa para explicar esto que tú nos acabas de preguntar, ¿no? Los derechos del inquilino, decirle lo que tiene que saber. Las exigencias también. Y también, claro, y obviamente, y el propietario tiene una mejor posición para cautelar sus derechos porque el propietario es quien usualmente redacta el contrato. Al final es un beneficio para ambas partes, ¿no? Para evitar conflictos. Ese sería lo ideal. Todo negocio en el cual ambas partes estén contentas es un buen negocio. Buscar un equilibrio para evitar justamente este tipo de conflictos. Claro. Ahora, ojo, hay que tener cuidado, volviendo al tema del registro, cómo se va a proceder a la publicación de esa información con relación al Estado, ¿no? Porque ¿qué pasa si publicamos, por ejemplo, sentencias de primera instancia y hay apelaciones y se revoca esa sentencia? Podría crearse un daño... Tendría que estar permanentemente actualizada. Porque va a ser gratuito y de acceso público. Correcto, está bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me reportan a mí? ¿Ok? Yo apelo y el juez de segunda instancia decide que yo tengo la razón como inquilino. ¿Por qué estuve reportado en ese registro tanto tiempo que de repente puede haberme perjudicado a mí como a un negocio, como otro alquiler? Hay que tener muchísimo cuidado con la reglamentación y cómo se va a publicar. Tiene que ser un seguimiento
permanente, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Si las autoridades que van a manejar el portal donde va a estar esta información cuentan con los recursos o contarán con los recursos para mantener actualizada esta información. Porque realmente ese es un problema en muchas dependencias de la administración pública. Hace poco el Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo Vamos? Publicó una encuesta sobre los portales web de las municipalidades de todo Lima. El resultado es que menos del 40% resultaron aprobadas. Todas las demás no le dicen al ciudadano cuáles son los acuerdos de directorio, cómo se está manejando el presupuesto. Digamos, falta no transparencia. Falta total Está sesgada la transparencia, ¿no? información. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces cómo es posible que tengan portales que no responden a la realidad? Nosotros podemos pensar de que este portal que se vaya a crear, si como tú bien insistes, no es actualizado de manera perenne, puede volverse sencillamente algo que, lejos de hacer bien, puede hacer daño. Porque Bueno, si están todo ahí nos molesta. anotados Claro, porque aparte, personas que no deberían estar. Aparte, uno no puede ser moroso y después dejar de serlo, pues, en un proceso judicial. O sea, o es moroso o no es moroso. O se saca una sentencia y se rectifica la misma o no. Entonces, el ejemplo que doy es claro. ¿Qué pasa si a mí me reportan en primera instancia como moroso y después gano el proceso judicial y sale infundada la demanda que me interpusieron? ¿Por qué estuve reportado en ese portal si nunca fui moroso? Se supone que tiene que salir del portal una vez que paga su deuda. Una vez que pagas la deuda o una vez que hay una resolución del juez, claro. Por eso. Pero eso no está debidamente consignado en el proyecto que hemos Tendría que realizado. trabajar en la reglamentación Tendría que Y trabajar. de manera muy ojo que hay que cuidadosa. notificarle la sentencia al inquilino, evidentemente. ¿No? Tiene que haber un tema de que la sentencia sea consentida, además. Una de las garantías de la administración de justicia es la pluralidad de instancias. Correcto. ¿no? O sea, tú puedes estar en primera instancia considerado por el juez como un moroso, pero si apelas y te dan la razón y volteas la resolución, como dice el tiempo que tú has permanecido allí figurando como moroso puede ser muy dañino para ti. Bueno, es algo En todo caso, parecido tendría a lo que de reglamentar. Infocorp, ¿no? No, pero lo Infocorp Es distinto. Claro, es muy distinto, ¿no? Y Infocorp, pero eso es tema de otra entrevista, Sí, eso se claro. presta a muchos abusos, ¿no? Pero esto también podría, con Es una muy manera buenas de presionar, intenciones, ¿no? Sí, claro, pero a lo que va el autor me parece es que hay que tener mucho cuidado que una sentencia que puede ser declarada de una manera de A puede ser en la segunda instancia Z. Entonces hay que tener mucho cuidado si se va a empezar a publicar sentencias, que esas sentencias al final sean las mismas, porque si no son las mismas se puede crear un daño muy grande al reportado que en realidad nunca debió estar reportado. Ese es el tema. O motivo de otro juicio. Al Estado incluso podría ser. Sí, o sea, al Estado. claro. Podría darse el caso Claro. por el daño causado de que Una se podría... indemnización. Sí, se podría, efectivamente. Por eso el reglamento, insistimos, tiene que ser bastante fino. claro. ¿Cómo estamos a nivel de legislación comparada en relación a países de la región? Digamos, Bueno, estábamos atrasados, sí, digamos, en estos temas. En el tema, desactualizados, en por el tema decirlo de alguna España, manera. por ejemplo, ha sido bastante avanzado el tema. Se hace incluso una entrega de un posible bien que uno puede cobrar, incluso en caso de una deuda, ¿no? En Chile también está bastante avanzado el tema. En Ecuador no hay una cultura de arrendamientos tan fuerte como acá, por ejemplo. De hecho, sí es importante, insisto acá, también formalizar el tema del arrendamiento, ¿no? Hay mucha gente que, o sea, no solamente pensemos en que hay personas que alquilan solamente departamentos o casas o locales comerciales. Hay gente que alquila, por ejemplo, y que pone drywall en su casa y alquila una habitación, por ejemplo. cuarto, claro. O un cuarto. Entonces, todas esas situaciones en realidad, que son un montón, hay que ponerlas todas juntas y tratar de buscar una legislación y una reglamentación, sobre todo clara y, como dijo el autor, precisa para cada caso específico. Quizás se tendría que pensar también en dar información para contratar adecuadamente y sobre estos derechos, pero tendrían que ser las autoridades, quizás el Ministerio de Vivienda sea el llamado a hacerlo, no sé, o el Ministerio de Justicia, porque entiendo que este registro va a manejarlo el Poder Judicial, va a tener que estar participando el Ministerio de Justicia porque los registros públicos dependen de él, etcétera. Habría que ver todo esto, ¿no? O sea, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Esta ley es bastante pequeña en apariencia, pero tiene una serie de conceptos sustantivos, adjetivos, Que termina siendo amplia, digamos. Claro. que deja mucha amplitud, O sea, ¿no? en realidad la intención nos parece espectacular, de hecho nos parece muy buena, pero como estamos comentando acá, hay que ser muy precisos en los casos Hay que hilar específicos. fino, Hay que hilar hay que fino y trabajar no mucho caer el tema ni del vulnerar reglamento. derechos del propietario ni vulnerar derechos del inquilino. Vamos a ver ninguno de los dos. entonces cuál es el progreso, porque también se ha anunciado que el Ministerio de Vivienda está trabajando un proyecto de ley al respecto. Correcto. Bien, vamos a ver qué sucede entonces también aquí desde el Parlamento Nacional. Nosotros les agradecemos su participación en nuestro programa Voz Ciudadana y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.